Y vamos ahora a revisar lo ocurrido ayer en las calles del centro histórico. De nueva cuenta, las mujeres potosinas, pero también las mujeres mexicanas salieron a las calles en medio de este reclamo unánime para que se dé la erradicación de la violencia contra la mujer, pero no solo desde el discurso, no solo desde lo superficial, sino hacerse como acción, como acción y como reacción. Y uno de los reclamos principales ayer era que no se vaya la alerta de género, que es una de las búsquedas que se están teniendo aquí en San Luis Potosí y que ayer las potosinas lo gritaron abiertamente desde la plaza pública. Por ello le agradezco que nos tome la llamada esta tarde la maestra Claudia Espinosa Almaguer, catedrática e investigadora de la Alianza Internacional de Mujeres Feministas, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, maestra? Hola, Jonathan. Buenas tardes a ti y a todos los radioescuchas. Bueno, de nueva cuenta pasa un 25N, maestra, y la manera en cómo de nueva cuenta las potosinas deciden salir a las calles con el reclamo unánime, es decir, no baja ni cambia, maestra. Efectivamente, ayer pues atestiguamos otro año más de protesta, una protesta sumamente legítima, Jonathan, a partir de la evolución de la violencia feminicida que tú y yo hemos platicado a lo largo del año varias ocasiones sobre esta situación, sobre diferentes tipos de violencia. Y pues es un fenómeno que no amaina. Ya era una pandemia antes de la llegada del COVID en 2020 y bueno, ahí sigue, ¿no? Y va a seguir en tanto las autoridades volteen la vista hacia otro lado, efectivamente. ¿Por qué pareciera que cuesta más en estos tiempos, maestra? Es decir, tenemos tantos frentes abiertos que a veces este tipo de momentos les es difícil verlos o no quieren verlos las propias autoridades. Yo considero que es parte también de la cultura machista que habita en México y que se traslada a la decisión política. Fíjate que hace, no sé, unos 20 años aproximadamente, cuando empezamos a contabilizar las denuncias, que solamente es una forma en la que la autoridad se da cuenta de lo que está sucediendo, pues San Luis Potosí tenía en torno a unas 3,000 denuncias y este año nada más en violencia familiar ronda los 9,000 hasta octubre de este 2025. No obstante, atendiendo a que las carpetas las denuncias que presentan las víctimas son una parte ínfima del fenómeno, hasta este momento, inclusive las llamadas a 911 de este año nada más, van por las 11,200 llamadas. Entonces, yo considero, mira, siempre todos los gobiernos van a decir que el fenómeno no es del tamaño que el feminismo y las familias de las víctimas están denunciando. En ese contexto siempre va a haber una diferencia, ¿no? Pero nos estamos enfrentando a una política, sobre todo una política federal, que está señalando, si antes el discurso era no hay violencia porque aquí las mujeres las feministas están haciendo escándalo, etcétera. Ahora tan somos feministas todas las del gobierno federal que a ninguna mujer le está pasando nada y yo no sé qué es peor, ¿no? O sea, este feminismo entre comillas institucional que viene a suplir la lucha de las mujeres en los espacios en la calle, ¿no? De la ciudadanía y que con el lema de que llegamos todas, ¿no? Cuando pues sabemos que por lo menos en este año más o menos unas 40,690 de 20 a 2025 no llegaron, que son las muertes violentas que tenemos registradas en el país. Ayer, maestra, había una consigna repetida tanto a lo largo de la caminata de las manifestantes, que la alerta no se va. Y no se debe de ir, maestra, porque en diversos municipios se está buscando
el eliminar las alertas de género en diversos municipios. Si bien nos hablaban de que en la zona metropolitana no, pero la realidad es de que las mismas convocantes a esta manifestación ayer constantemente lo decían, la alerta no se va, no se puede ir, maestra. No, no se puede. Mira, de poder se puede porque ya se levantó hace el año pasado, me parece, que fue cuando se decidió por parte del grupo interinstitucional que está conformado por instituciones de gobierno federal y local, la Secretaría de las Mujeres Federal, la local, CNDH, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, algunas organizaciones de la sociedad civil y algunas que son parte de cuerpos académicos. Señalaron que había motivos para levantarla. En aquel momento, tú recordarás que varias nos opusimos. ¿Por qué? Porque es una alerta, esa alerta que se levantó para los 3 municipios que fue Tamazunchale, Tamuín y Matehuala, no tenían pruebas para decir, bueno, aquí ya no está habiendo violencia feminicida, porque lo que se comprende por violencia feminicida no solamente son los asesinatos, sino el cúmulo de actos de violentos contra las mujeres. La violencia familiar, las lesiones, la violación, todos los delitos, todos los crímenes y actos violentos que se suceden y también el asesinato. Pero este grupo interinstitucional solamente tomó en cuenta los feminicidios, ¿no? Que es la punta del iceberg. Y entonces, basados en eso y en el acuerdo común de todas esas representaciones institucionales, decidieron quitar la alerta de allí. No tenían otra evidencia para dejar solo a 500,000 de mujeres que está ahí, que ahí vive. Y que además tú sabes que son buena parte de ellas, parte de poblaciones de pueblos originarios, ¿no? Y ahora, otra cosa importante. Si vemos la incidencia delictiva nacional y si vemos la local, siempre vas a notar que donde hay más denuncias es en donde está la capital, ¿sí? Es decir, donde hay mayor número de población. Eso no significa que en otros lugares, en otros municipios de San Luis Potosí no esté pasando. Cuando se levantó la alerta, había datos suficientes para solicitar el avance hacia los municipios de Río Verde, por ejemplo. Porque allí se estaba dando también situaciones de violencia contra las mujeres. No se decidió eso, Jonathan. Decidieron decir, bueno, nosotros vamos a ser el primer estado en, por decreto, sacar la alerta. Porque, te insisto, no hay evidencia para que sostengan el por qué quitaron de estos 3 municipios del mecanismo. Ahora dicen, bueno, vamos a volverla a quitar. Me parece que ha habido declaraciones institucionales al respecto. Reiteramos, al menos yo sí te puedo asegurar que no hay datos para hacer esto. No hay datos. Y la otra cosa es que no se está, que creo que es la voz que se señaló ayer en la caminata que me indicas, que no se está tomando en cuenta a las víctimas, porque si bien hay algunas medidas muy concretas y muy específicas que sí se cumplen llevando a cabo determinadas acciones, es decir, número de patrullas, fuerza en la capacidad de vigilancia, una reparación simbólica, etcétera, la experiencia suya de cómo se atraviesa la violencia feminicida se debe tomar en consideración al momento de empezar a pensar en desmantelar una alerta. Pero por decreto, por decisión de quienes son titulares de estos espacios, así no se puede. Así no es, no se levantaría de manera legítima, Jonathan, porque además es un reconocimiento político de que el Estado ha fallado a las mujeres. Es que esto es un asunto que ha quedado marcado y a mí me sorprende, y se lo digo con honestidad, en esta parte que usted mencionaba, tenemos en diferentes cargos públicos la presencia de mujeres y mujeres gobernantes, mujeres en el poder judicial, mujeres en el poder legislativo. Sin embargo, la inacción, o en este caso, como nos hablaba, del levantamiento de las alertas de género, cuando no hay datos que demuestren que se debe de hacer porque ya la violencia bajó hacia las mujeres, pues pareciera que el escenario continúa igual o hasta con una mayor inacción, maestra.
Sí, hay una displicencia que se observa por parte de la ciudadanía. Yo creo que eso es lo que vimos ayer. No obstante, este año, tú sabes, y hemos visto, hace menos de un mes hubo un delito sexual que generó toda una convulsión al interior de la universidad. Creo que no es poca cosa. El problema realmente es que nos hemos habituado o hay una adecuación o una asimilación por parte de la autoridad a irse hacia otro discurso. O sea, ni siquiera antes, en otros momentos, hay gobiernos o, digamos, hay representaciones institucionales que te dicen, bueno, reconocemos que no hemos hecho lo suficiente. Pero este tipo novedoso de políticos no lo hacen, Jonathan. O sea, lo que hacen es decir, no es que el de atrás tuvo la culpa, ¿no? Y no es así. Ya ahorita ya tenemos, al menos si tomamos en consideración que un periodo nuevo, digamos, un periodo en donde podemos establecer que hubo un cambio profundo en la sociedad, que pudiera ser de 2020 a 2025, las cifras ni a nivel nacional ni a nivel local han bajado. Eso no es verdad, no tenemos datos, pero sumando todo el fenómeno, no solamente la muerte el asesinato de las mujeres, no, todo lo que viven las mujeres, porque hay muchísimas situaciones, sin ir más lejos, la violencia familiar aquí en San Luis generó casi 7,500 llamadas, suma además las 8,400 que tenemos ya como denuncias, pues ese es el doble, ¿sí? Hay muchas víctimas que no denuncian, más las violaciones, más el abuso, el hostigamiento, todos los delitos que tienen un perfil de víctimas constituido por mujeres y niñas. Ese es, digamos, la integridad que se debe revisar, entre otras cosas. Es violento el entorno familiar en San Luis Potosí. Así es, efectivamente. Híjole, es que esto requiere de una profundidad de discusión pública, pero también de cambio de políticas públicas. Y de hecho esto me lleva, no quería irme a esto, maestra, pero me parece que es una evidencia de lo que sucede ayer, de cómo, por ejemplo, el senador Gerardo Fernández Noroña, en una declaración que, según él, quería hacerlo de declaración política, se va en contra de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós, que ha pasado por el momento que todos sabemos difícil, que la lleva a que la propongan como la alcaldesa de Uruapan, y no hay una reacción de parte del gobierno federal, sí una declaración de la presidenta de decir, oye, por favor, esos temas en otro momento, pero desde ahí mismo, desde la figura del poder, no hay una sensibilización en este tipo de manejo de situaciones, maestra. Es que no le tiene por qué haber, Jonathan. O sea, si tú te fijas en las declaraciones, no solamente de estos tipos de políticos, en general de todos los que están tomando las decisiones más importantes del país y de nuestras sociedades en los estados, son en su mayoría hombres, son hombres que están tomando decisiones, por eso tan no es importante que el tema de la violencia no es una prioridad para ningún estado en la República. Y por ejemplo, y un ejemplo es, sin ir más lejos, el dinero que no existe, que no está etiquetado para la Red Nacional de Refugios. Los refugios son lugares en donde se salva la vida de las mujeres en todo el país. Ninguno está tutelado por el Estado, todos son de organizaciones de la sociedad civil y cada año ha sido un batallar en la entrega de ese dinero. Y hay un recurso en el presupuesto federal etiquetado para el tema de la igualdad de las mujeres que se da en becas. Eso viene desde el sexenio anterior. El dinero, aunque diga que es para las mujeres, se acaba dando a otras cosas, se destina a otras cosas y no se destina en salvarle la vida a mujeres y niñas. Entonces, y por ejemplo, política simbólica, la que presentó el gobierno ayer de señalar una situación a propósito de lo que pasó con Sheinbaum en un solo delito que es el abuso sexual, haciendo una propuesta y una serie de cambios que no traen un peso encima. O sea, lo que se necesita para trabajar en la procuración, la prevención, la atención y la sanción de la violencia es dinero. Porque si solamente decimos,
solamente en la capital hay tal número de crímenes contra las mujeres, pues a lo mejor solamente ahí pues tienes la capacidad de verlo. Si tuvieras otro tipo de atención en todo el estado y descentralizaras la atención hacia las otras regiones de San Luis Potosí, te podrías dar cuenta de que hay otras dinámicas de violencia y hay lugares a donde ninguna policía llega y en donde las mujeres están plenamente solas. Entonces, ese es el problema. Para entrar en la parte final, maestra, para irnos a corte, si pudiéramos definir, porque incluso pues escuchaba la declaración que daba la fiscal general del estado, que mencionaba que se estaba teniendo una disminución de homicidios, de feminicidios, pero que ahora, hoy por hoy, se está motivando mucho la denuncia de las mujeres agredidas. Hoy por hoy San Luis Potosí sigue siendo un estado peligroso para la mujer. Sigue siendo un estado peligroso, yo creo que sí, y yo creo que se devela a partir de todas las formas de violencia sutiles y las formas de violencia más extremas, como las que señaló la fiscal, ahora que tú lo indicas. Lo que está pasando, por ejemplo, con la universidad, lo que sucedió con esa crisis, es una muestra de la violencia que están viviendo las jóvenes. Las situaciones que han vivido las mujeres adultas mayores es otro ejemplo. O sea, es decir, el extremo de la violencia es la muerte. Morir a manos de otros, siendo cruelmente asesinada de maneras brutales, porque en México estamos acostumbrados a escuchar esto, sin dimensionar lo que eso significa en la vida de las víctimas y de una generación de niños y niñas que van a crecer sin sus madres porque fueron brutalmente asesinadas. Entonces, bueno, pues si pensamos, y una cosa finalmente para cerrar, John, no la quiero yo perder de vista, sí. El cumplir con la alerta tiene que ver con varios rubros. Entonces, hay varias autoridades que están siendo responsables y que no nos están dando respuesta. Por allí eso es sumamente relevante. Que se están sordeando, es decir, no están viendo el problema. Creo que también aquí es una carga que es cierto, no la han sabido o hacerse responsables o que la misma sociedad se los ha hecho saber. Siempre un gusto saludarle, maestra. Gracias por ayudarnos a revisar estos temas y de antemano que tenga buena tarde. Hasta la próxima. Adiós, Jonathan. Que esté muy bien. Es la maestra Claudia Espinosa Almaguer con nosotros, es investigadora de la Alianza Internacional de Mujeres Feministas, con esta edición más del 25N en este 2025 precisamente. Y cómo termina ayer en el memorial a Carla Póntigo, con todos estos factores que mencionaba la maestra y que están ahí presentes en este San Luis Potosí, que sigue siendo peligroso para las mujeres.